Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo episodio de nuestra sección Aprende con Dash. En el episodio anterior conversamos algunas generalidades sobre Dash y algunas de sus ventajas y usos. En esta ocasión comentaremos cómo ha evolucionado el dinero, desde sus inicios hasta su forma más reciente y quizás futura. La realidad es que pagar a través de un móvil o de internet ya es parte de nuestro día a día. Pocas veces vemos y tocamos nuestro dinero. Lo reconocemos como un número que se refleja en nuestra cuenta bancaria, que transferimos o usamos a través de tarjetas. Pero esto no siempre fue así. El dinero se ha transformado muchas veces a lo largo del tiempo, según las necesidades que se fueron presentando, y no es de sorprendernos que la era digital alcanzara también nuestras finanzas. La versión resumida de la historia del dinero podríamos decir que comienza con el trueque, ese intercambio de un producto por otro, que si bien funcionó durante mucho tiempo, trajo consigo algunos inconvenientes, como la equivalencia. ¿Cuántos kilos de naranja necesito para intercambiar una cabra? O dificultad para encontrar a la persona ideal con quien realizar el intercambio. Por ejemplo, el artesano que quería verduras debía conseguir al agricultor que requiriera alguna de sus piezas, o averiguar qué necesitaba el agricultor, conseguirlo con su producción para luego ofrecer el trueque. Complicado, ¿no? Creo que después de tanto esfuerzo y tiempo invertido, ya no querrían las verduras. Entonces surgió el dinero mercancía, que facilitaba todo el proceso de intercambio, pues permitía establecer un valor de referencia. De esa manera, el valor de los productos se establecía en función de la sal, la plata, el oro o el cobre, entre otros. Particularmente, el uso de estos últimos tenía grandes ventajas, entre ellas lo duradero del material, lo fácilmente transportable, lo escaso y lo valorado por la sociedad. Aparece el dinero metálico, aquellas monedas de oro, plata o cobre que permitían intercambiar valor y eran fácilmente divisibles, pues tenían un valor específico en función del peso. Pronto, la posesión de grandes cantidades de monedas se hizo inseguro y los orfebres empezaron a ofrecer servicios de custodia de monedas, materiales preciosos y demás objetos de valor. Cuando el propietario quería hacer una transacción, iba y retiraba sus monedas con un certificado que se le entregaba previamente. ¿Será que este sistema se parece un poco al que conocemos en la actualidad? Luego se introdujo el dinero en papel, que estaba respaldado por los depósitos de oro o plata. Básicamente, los orfebres se convirtieron en los primeros bancos. Una de las últimas formas de dinero, aún más utilizada y aceptada mundialmente, es el dinero fiat. Un dinero físico, mayormente en papel, que está basado en la confianza. El dinero fiat es emitido y regulado por bancos y gobiernos, entes centralizados que controlan la economía. El dinero fiat ha evolucionado, al punto que los pagos se hacen electrónicamente. Ya el dinero físico como que pasó de moda. De manera que realizamos nuestros pagos a través del internet, teniendo como intermediario siempre al banco. Ocurre algo como: yo deposito mi dinero para que el banco lo guarde, a pesar de que sé que lo van a estar utilizando para obtener ganancias. Cuando quiero realizar un pago con mi tarjeta, por ejemplo, le informo y apruebo al banco con mis claves que acredite el pago al vendedor y lo descuente de mi cuenta. Todo ocurre digitalmente, nunca vemos realmente nuestro dinero. En este sentido, los bancos se encuentran en el centro de los sistemas de pago y por eso cobran una comisión. En teoría, este sistema ha funcionado bastante bien. Bueno, la verdad es que no tanto. Los bancos tienen el poder de manejar nuestro dinero y hasta bloquear nuestras cuentas bancarias. Además, suelen establecer límites para el uso de nuestro dinero, sin contar, por supuesto, las grandes crisis económicas que se han dado en varios países del mundo como consecuencia del mal manejo de los fondos, lo cual ha generado inflación, contracción de la economía o depresión de la misma, que nos hace cada vez más pobres y aumenta las diferencias sociales. Es por ello que aparece la última evolución del dinero, donde no existen entes centralizados y fácilmente corruptibles que manejen nuestros fondos. Les hablo de las criptomonedas, que al igual que el dinero que utilizamos con frecuencia, son unidades digitales que facilitan el intercambio, pero que permiten el envío y recepción de fondos sin intermediarios a través del internet. Ahora, quizás te estás preguntando cómo es posible esa forma de dinero sin que exista un banco o ente centralizado. Vamos al siguiente episodio y descubre toda la tecnología innovadora que está detrás del dinero digital descentralizado. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Además, síguenos en nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando contenido innovador para ti.